invitados especiales, padres de familia y estudiantes. Aquel que conoce el poder de la palabra presta mucha atención a su conversación, vigila las reacciones causadas por sus palabras, pues sabe que ellas no retornarán al mismo punto sin haber causado su efecto. Lorenzo Scott. Primero, palabras de apertura a cargo del licenciado Isaías Poveda. Maestro, saludamos la presencia de nuestras autoridades en este certamen de oratoria que el área de lengua y literatura propone para rendir cuentas. Esta rendición de cuentas que llega no tan solo de lo espiritual, sino también de la capacidad de cada uno de los presentes. El pueblo judío tuvo a Jesús, pues América tuvo a Bolívar. Saludamos también la presencia de su hermana España, dignísima representante de las letras de Ecuador, de Maraví, de Guayas ahora, porque la literatura no tiene fronteras, ni tiene principio ni fin. Es espiritual y bienvenida a esta su casa, Xiomara. A cada uno de los participantes, porque ellos representan el pronunciamiento de lo que es el criterio de la historia, de la literatura, en esta juventud floreciente. Que esta tribuna se convierta en el podium para que ustedes con su pensamiento hagan los cambios, ese cambio representativo en cada uno de sus corazones. Que la alegría y la sonrisa de cada uno de ustedes se convierta en un futuro, en el compromiso de ser mejores cada día. Porque cada uno desde su posición de profesional en un futuro recuerde estos momentos como base para impulsar su pronunciamiento en cada uno de sus proyectos, en la institución o en la empresa que ustedes se dignen dirigir. Científico A. Gracias. Sudario Cornejo Keila, tercero FIMA. Zambrano Pinto María Teresa, primero científico B. Meregildo Amanda Eric, tercero Quibio. Elisa Sea Caterine, tercero. Valdés Mirona Víctor, segundo administración del sistema B. Pierrón Campuzano Yesenia, tercero FIMA. La retórica es la facultad de determinar en un caso particular cuáles son los medios de persuasión de que se dispone. Aristóteles. Cuarto, lectura de las bases de calificación para la oratoria. El jurado calificador deberá tomar en cuenta las siguientes bases. Presentación, 10 puntos. Será evaluado cada participante de acuerdo a su presentación correspondientemente uniformado. Dominio escénico, 10 puntos. Cada estudiante, de acuerdo a los movimientos escénicos, gestos que utilice de acuerdo a su disertación. Dominio del tema, 10 puntos.
deberán demostrar el pleno conocimiento del tema y seguridad en el momento de su participación. Control de tiempo, 10 puntos. Hay un mínimo de 5, máximo de 8 minutos. Modulación de voz y mímica, 10 puntos. Será muy importante que cada participante tenga el tono de voz correcta, modulando adecuadamente la dicción, exclamación, interrogación que se encuentre en el discurso. Dando a conocer las bases, invito al estudiante Valdés Quirola Víctor, de segunda recreación del sistema paralelo B. Del mundo, menos por su extensión de riquezas que por su libertad y gloria. Señores del jurado, compañeros juradores y público en general, ante todo, es un gusto dirigirme a tan excelso auditorio. El tema que me ha correspondido hoy es Simón Bolívar y su pensamiento libertario. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, Pontandrada y Blanco, nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Sus padres fueron el hacendado Juan Vicente Bolívar y la dama María Concepción Palacios. Disfrutó de una infancia privilegiada, pero a los 9 años de edad queda huérfano de padre y madre, víctimas de la tuberculosis. En su niñez fue alumno de los ilustres Simón Rodríguez y Andrés Bello. Simón Bolívar es considerado mundialmente como uno de los más brillantes libertadores, uno de los libertadores más brillantes de todos los tiempos. Redactor de constituciones y leyes políticas, varias veces presidente. Declinó la posibilidad de declararse emperador y el título que siempre prefirió fue libertador. En 1799 viajó a España a completar sus estudios. Poco después se casó con la distinguida joven María Teresa Rodríguez del Toro, quien falleció en su luna de miel en Venezuela. La amada esposa muere de fiebre amarilla y Bolívar parte de Nueva Europa. Nunca más volverá a casarse. En la corta vida del libertador, los 3 factores asiagos, la enfermedad, la muerte y la derrota, estarán repitiéndose con regularidad de una época a otra. La más grande hazaña de Bolívar es haber triunfado, levantándose siempre en contra del infortunio. Vivió solo 47 años y dirigió las guerras independentistas de Venezuela, Colombia, Perú, nuestro Ecuador y creó Bolivia. Este libertador, a pesar de su noble cuna, siempre se identificó con las causas sociales y el bien común. Y en agosto de 1805, junto a su amigo Fernando Toro y su maestro Don Simón Rodríguez, hace el voto de su vida. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no hará de descanso mi brazo, ni reposo mi alma, hasta haber roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Muchas gracias. Dos por participante, una sí. Simón Bolívar, afectuosos saludos a las autoridades de este plantel, formadores de juventud, señora rectora, señora vicerrectora, distinguido jurado, cadetes todos. Simón Bolívar y su pensamiento libertario. Simón Bolívar, con apenas 47 años de edad, fue parte de las guerras independentistas de Ecuador, Venezuela,
Colombia, Perú y formó a Bolivia. Fue uno de los militares más brillantes de la historia. Él declinó que lo llamaran emperador, él prefirió que lo llamaran libertador. Una mañana en Caracas, Venezuela, nació un niño que iba a marcar la historia de América. Cuando tenía 3 años de edad, su padre falleció. Pasó el tiempo, su madre falleció. Fue un dolor muy grande para él. Se le fue parte de él con su madre. Quedó a tutoría de su abuelo, pero lamentablemente él falleció. Eso hizo que su carácter fuera recio e indoblegable. Quedó a tutoría de sus tíos, pero no tenía una buena relación. Entonces llegó a casa de un maestro, de un gran maestro, donde lo iba a formar, donde formó un corazón para la justicia, para la libertad, para lo grande, para lo hermoso. Él apenas era un chiquillo cuando formó parte de las guerras independentistas. Cuando tenía 20 años, conoció a una hermosa mujer, donde lamentablemente ella falleció. Pero sin pensar en el futuro, él dijo de no volverse a casar. Entonces, en un tiempo lejano, conoció a una gran mujer, Manuela Sáenz, donde fue la libertadora del libertador. Se le presentaron 3 factores aciagos a Bolívar: la muerte, la enfermedad y la derrota. Pero el enfrentamiento, el mayor triunfo que tuvo Bolívar es haberse levantado ante lo infortunio. En la batalla de Junín, aquella batalla, donde marcó la vida del libertador, donde formó estrategias con su gran compañero Antonio José de Sucre, donde él lideró un pequeño batallón, aunque no tenían el implemento necesario, ellos tenían un corazón, una valentía, un coraje, una esperanza para triunfar. Y es así, ellos vencieron a ese yugo español y pudieron ser libres. El pensamiento de Bolívar era acabar con la opresión, con la esclavitud que sufría su pueblo. Él luchó constantemente para poder conseguirlo. Él dijo que la práctica de la justicia es la práctica de la libertad. Perdón, la práctica de la libertad es la práctica de la justicia, y la práctica de la libertad no se sostiene sino con virtudes. Y es así, yo no vengo a contar un cuento, ni vengo a dar una historia real. Él luchó constantemente para conseguir sus objetivos, para conseguir ese ideal libertario que tuvo desde niño. Por eso vengo aquí a decirles a cada uno de ustedes: seamos constantes, libres, tengamos una confianza en sí mismos, porque así alcanzaremos el triunfo, nuestros sueños, y así nunca nos vamos a rendir. Sigamos adelante, porque Simón Bolívar no solamente nos enseñó a pensar en grande, sino ser grandes. Gracias. De hechos y personas, por lo que el historiador deberá ser desapasionado e imparcial. Voy a presentarles a Simón Bolívar hombre y la esencia de su pensamiento. Lo que quiero decir con esto es que el hombre, por su naturaleza, comete errores, pero esto jamás lo bajará del pedestal en que la historia y la sociedad los ha colocado. Distinguidos miembros del jurado, autoridades, público presente, humilde el país donde uno solo ejerce todos los poderes, pues es un país de esclavos. Ningún pueblo puede alcanzar la mayoría de edad sin ser libres. Atados a la esclavitud, nadie lo puede hacer. Simón Bolívar expresaba que todas las personas, sin importar nuestra raza, nuestra condición social
o nuestro color, nacíamos libres e iguales. Y que es la sociedad en la que vivimos la que nos llena de ataduras y cadenas. Llegar a esta conclusión es como un destello de un rayo de luz. Y para saber cuáles son los eslabones que nos atan, debemos reconocer tres cosas en las personas, que son la ignorancia, la tiranía y el vicio. Hablando de libertad, recordemos que la liberación nacional era una de las más grandes aspiraciones que tenía Bolívar. Claro está, influenciada por Francisco de Miranda, con quien tenía una estrecha amistad. Para Bolívar, la libertad era un valor supremo. Quien alcanzaba la libertad era una persona alta, de alta alcurnia, una persona que conocía de la vida, una persona que pasaba por todo. Simón Bolívar expresaba en una de sus frases: como amo la libertad, tengo sentimientos nobles y liberales, y si suelo ser severo, es solamente con quienes pretenden destruirnos. Bolívar hacía un gran énfasis en que para alcanzar la libertad no bastaba solo con ganar las batallas, no bastaba con tener una liberación nacional. Bolívar quería formar un gobierno republicano, pues su sueño era una gran república que no piense solo en los altos, que piense en la sociedad, una gran república que tenga la soberanía del pueblo, una gran república que piense en la abolición de la monarquía española. Recordemos que en esos tiempos la monarquía española, después de la anarquía, era uno de los peores males que azotaba al pueblo, era quien estaba contra el pueblo. Ellos se creían todo y a uno no le daban nada. Bolívar quería acabar con ellos. Desde su niñez hasta su etapa madura, Bolívar tuvo un pensamiento republicano, un pensamiento que nadie se lo cambiaba, un pensamiento muy intacto en acabar con esto. Bolívar, es verdad, era de la clase alta, pero él pensaba en nosotros, en la sociedad, en los que estamos abajo, en los que en ese tiempo no tenían nada. En lo particular, creo que el sueño de Bolívar, que también fue el sueño de Francisco de Miranda, es un sueño que vale la pena transitar, porque mientras las naciones americanas no nos unamos y combatamos al imperio alto, jamás podemos salir de su dominio y de su control. Un padre, en el hecho de la muerte, le hace una petición un poco extraña a sus hijos, que estos cogiesen una rama y la partiesen por la mitad. Ellos lo hacen, claro está, sin ninguna dificultad. Acto después, les pido una petición un poco más extraña, que ya no fuese una rama, sino que fuesen tres, la que intentasen quebrarse. Ellos no pudieron hacerlo, claro está, es imposible. A eso se refería Bolívar, a que las naciones americanas juntas no seamos una rama individual, sino que seamos un tronco inquebrantable, que nadie pueda contra nosotros, que nosotros juntos salgamos adelante. En nuestra actualidad, después del 24 de mayo de 1822, en nuestro actual gobierno mucho se habla de libertad, que libertad de prensa, que libertad de comunicación, que libertad de medios. Se dice hablar de soberanía, cuando aún somos un pueblo neocolonialista, cuando las grandes naciones espían a las pequeñas, cuando los grandes imperios quieren acabar con los pequeños. Yo me pregunto, ¿somos realmente libres? ¿El Ecuador es realmente libre, sabiendo que nuestro petróleo está siendo hipotecado a China? ¿O es que simplemente hemos cambiado de amo? Ya no es Estados Unidos, ya no es el Fondo Monetario, ahora es China. Dejo implantados en todos ustedes lo que es la libertad. Y me atrevo a preguntarles a todos, sin miedo alguno, ¿la libertad es efímera o es simplemente una fábula más? Señoras y señores, gracias. Invitamos ahora a deliberar al... El arte de vencer se aprende de las derrotas. Simón Bolívar. Presento mi cordial saludo ante la mesa directiva, los miembros del jurado, público presente, bienvenidos. El tema a tratar es el pensamiento libertario de Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, Ponte Andrade y Blanco, mayormente conocidos por todos como Simón Bolívar, nace una noche del 24 al 25 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela.
hablaré de su infancia y juventud, hablaré de su trayectoria, de su obra y de su sueño, con el fin de enfocarme en 3 puntos claros y concisos, que creo que cada uno de nosotros debemos poseerlos, los cuales son la perseverancia, la confianza en sí mismo y su sueño realizado. Sí, ¿por qué no hablar de sueño realizado? Yo estoy de acuerdo de que la Gran Colombia se desplomó poco después de haber sido construida por Bolívar, y muchos piensan que el sueño de Bolívar no se realizó. Dentro de mí, y al leer y investigar para realizar el tema y presentarlo hoy ante ustedes, yo pienso que el sueño de Bolívar se cumplió. Todo depende de nosotros, todo depende de nosotros. Si nosotros lo queremos hacer cumplir en nuestras vidas, déjenme decirle que el sueño se cumplió. ¿Por qué no pensar de que antes el yugo español fue destruido por Bolívar? ¿Por qué no ahora destruir nosotros el yugo que conformamos? En su infancia y juventud, Bolívar obtuvo varias pruebas que incluso para cada uno de nosotros son muy difíciles de cursar, y me atrevo a decirlo. Por ejemplo, su padre murió cuando él apenas tenía 2 años, y luego de 7 años muere su madre a causa de la misma enfermedad, tuberculosis. Cuando solo tenía 9 años de edad, pasa a la tutela de su abuelo, quien en aquel momento se sentía tan enfermo que empezó, sin dudar alguna, a redactar su testamento para designar al sucesor de sus nietos. Decide respetar la voluntad de cada uno de ellos y a preguntarles con quién debería quedarse. Bolívar escogió a su tío don Esteban Palacios, pero había un pequeño inconveniente. Este se encontraba en España. Bolívar se queda a la tutela de su tío don Carlos Palacios, el cual, por su frialdad y rigidez, marcó la vida de aquel joven, y de ahí empezó su perseverancia. Se empezó a surgir en la vida. En ese entonces, Simón Rodríguez era su maestro que con fructífero conocimiento y sabiduría dio a conocer al hombre que hoy en día lo consideramos como libertador. Simón Rodríguez tenía esa ideología de vivir con el alumno para poder enseñarle y poder plantar la semilla del conocimiento. Ante la perseverancia de la hermana María Antonia y la exigencia que le hacía su tío, don Carlos decide enviarla a vivir con él. Pero Bolívar, al percatarse de la acción que tomaría su tío, decidió escapar de su casa e irse a la casa de su hermana María Antonia, la cual recibió su tutela hasta que se resolvió el litigio de la Real Audiencia de Caracas, otorgándole la custodia a su tío don Carlos. A la edad de 15 años, Simón viaja a España. Cuando él tenía 17 y María Teresa del Toro y Alaiza tenía 20, se conocieron. Y en 1800 aceptó su noviazgo para que en 1802 formaran una familia, se casaron. Bolívar no tuvo descendencia alguna porque sucedió una desgracia y todavía seguía la mala suerte, diría yo, o quizás un desencadenamiento de mala racha. Al morir su amada esposa, su querida esposa, sobre una enfermedad que en ese entonces se le llamaba fiebre maligna, hoy conocida como paludismo o fiebre amarilla. Bolívar intenta viajar ante la muerte de su esposa el 22 de enero de 1803. Decide viajar por el mundo, por parte de Europa, queriendo sacar ese dolor imposible de arrancar de su pecho, pienso yo, de la muerte que la apenaba, la muerte que le seguía rondando a través de él. La muerte de su esposa marcaría la vida de aquel joven. Simón decide irse a París
se encuentra su antiguo maestro, Simón Rodríguez. Decide desempeñarse y centrarse en conocer diversos campos de la sabiduría y diversos campos que lo ayudarían a alcanzar su máxima meta. Y es ahí cuando decide junto a su maestro ir a Italia, viajar a Italia. Y es cuando nosotros persuadimos el sueño y su promesa. En aquel monte sacro de Roma, Bolívar jura libertar a su patria. Pienso yo que más allá de libertar a su patria, quería libertarla de esas manos, arrancarla, diría yo, de las manos demoníacas de los españoles que obtenía su patria, que a gritos pedía libertad. Nace un sueño, nace un objetivo. Para Simón Bolívar nace su razón de existir. Esa razón que tenía que concebir para que nosotros fuéramos libres. Pienso yo, ¿cómo demostrar con palabras que aquella promesa que dio Bolívar en aquel monte se cumpliría? Creo que no existen tales palabras. Que Bolívar demostró con hechos trascendentales en historia haberse ganado el título que no tan solamente Venezuela, siendo su cuna, se lo otorga, sino los otros países que también formaron parte de la libertad gracias a este gran personaje como fue el Libertador. Bolívar, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Panamá y hoy Ecuador te lo agradecen. Te agradecen ese sacrificio que marcaría nuestras vidas. Concluyo con una frase que no la escogí con la vista ni con las manos, la escogí con el impulso que me dio Bolívar a leer su historia y a trascendentarme en la vida. Y hoy se las quiero compartir a ustedes. No sueñes tu vida, vive tu sueño. Para mí, como antes mencionado al principio, el sueño de Bolívar se cumplió en nuestras vidas. Quizás hoy ya no pelearemos ni combatiremos con el yugo español. Pelearemos, combatiremos con el yugo que implantamos nosotros mismos en nuestras vidas. Aquel yugo que está conformado por la pereza, el desaliento, el desánimo. Ese yugo que no nos permite alcanzar nuestros sueños. Ese yugo que nos pone una piedra de tropiezo en nuestras vidas. Es por eso que hoy yo te vengo a proponer algo. ¿Qué tal si cumplimos el sueño de Bolívar en nuestras vidas? ¿Qué tal si nos ponemos a ser nosotros mismos el libertador de nuestras vidas y romper ese yugo que ya no será el yugo del Imperio Español, será el yugo que implantamos nosotros mismos? ¿Por qué si nosotros mismos no lo creamos, por qué no romperlo? Usted decide, libertad o sumisión. Gracias.
soberano de la tierra de Elán. Yo destruí Sipar, tomé la estela de Naransin y la traje a Elán, donde la erigí como ofrenda a mi Dios. Shutruk Nahunte, 1158 a.C. Señores, ¿por qué después de todas las gestas de este guerrero no lo menciona ningún libro de historia? ¿Saben por qué? Porque la ambición desmedida y la conquista sin contribución al bien común no tienen ningún valor. Y entonces, ¿ustedes con qué piensan contribuir? ¿Cómo los recordará la historia? ¿O serán totalmente olvidados como Shutruk Nahunte? Yo soy Eric Menegildo Abarca, alumno del tercero de bachillerato, especialización químico-biológicas. Y hoy vengo a contribuir, vengo a dejar mi nombre marcado en la historia de la Academia Naval Guayaquil. Hay hombres que sobreviven a su época e incluso sobrevivirán a la nuestra. Precisamente esta frase define quién era Simón Bolívar. De cuna venezolana, hijo de una familia de origen vasco, un estudioso caballero, intrépido soñador, ingenioso amante, que tenía por costumbre bautizar a sus mujeres con el nombre de piedras preciosas. Presidente de la Gran Colombia, pero solo graba su huella al convertirse en el libertador de 5 naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Mientras hacía este escrito e investigaba su vida, imaginé tener la oportunidad de hacerle una sola pregunta a Bolívar. General, ¿usted diría que hoy se siente libre? Y adivinaba su respuesta. ¿Cómo ser libre hoy si a pesar de mis batallas por implementar la igualdad de los pueblos, todavía hoy seguimos enfrentándonos por ganar títulos y nombramientos que crean diferencias entre los distintos miembros? ¿Libre? ¿Libre? ¿Cómo ser libre hoy si nadie sabe quién soy yo? Si nadie conoce mi esencia. Incluso hoy mi nombre no es tema de estudio, sino de competencia. Si lo que todos saben de Bolívar es que soy el gran libertador, pero del hombre común, ¿qué es lo que saben? Nada. Solo saben que fui el libertador. Bolívar murió pobre, señores, de una grave enfermedad pulmonar, en una finca prestada en Santa Marta, Colombia. El sol de Colombia, como lo llamaba Gabriel García Márquez, fallece rodeado de amigos y seguidores que tuvieron que donar entre ellos la ropa para su entierro.
porque la única camisa que poseía en ese momento estaba rota. Bolívar nos quita las cadenas. Bolívar desata las amarras. Bolívar plasma en nuestras vidas y en la historia de las naciones el verdadero significado de lo que es ser un hombre libre. Y aún así, su último suspiro lo da junto a un médico que por los años de amistad le perdonó los honorarios. Bolívar murió sintiendo que él había arado en el mar. Por eso hoy, compañeros, tomando el baluarte de su lucha, yo no quiero que mis palabras queden solo sonando entre vuestros aplausos. Hagamos que a partir de este día, desde la trinchera que nos ha tocado defender, nos hagamos dueños de la mayor arma que posee una sociedad para ser libre: la educación. Y comencemos al salir de este salón, no solo a ganar puntos con el fin de conseguir cartones que colgados, enmarcándose, se verán muy lindos en la oficina de nuestros padres. No, sino a aplicar lo aprendido para contribuir en la formación de una sociedad más justa y equilibrada. Una sociedad en que podamos destacar que el valor de la vida no lo determina un solo fracaso o un éxito aislado. Decía Bolívar: dichoso aquel que corriendo entre los escollos de las desgracias conserva su honor intacto. Y tomando esta frase, les aseguro, amigos, que sin importar mis errores, las 1001 batallas combatidas, mi carácter impulsivo y los innumerables obstáculos que he tenido que enfrentar para volver a pararme hoy aquí, en este, mi podio, si con mis palabras he conseguido convencer, aunque sea a uno de ustedes, de tomar mi propuesta como suya, entonces, señores, hoy yo hice oratoria. La suerte está echada. Señoras, señores, muchas gracias. Directiva, docentes, compañeros todos. El día que este tema que les voy a exponer es Simón Bolívar y su pensamiento libertario. Para llegar al triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Frase célebre de Simón Bolívar. Caracas estaba nublado, todo estaba silencioso. De vez en cuando tronaba. Solo una casa aristocrática que se encontraba al lado de la plaza de San Jacinto había ambiente de alegría y cuchicheo. Poco después del mediodía se abrió la puerta principal y desde adentro salió corriendo un mensajero que iba parándose en todos los portones de las calles comunicando: a la familia Bolívar le ha nacido un niño. Fue aquel 24 de julio de 1783 que marcaría el calendario de la historia de un comienzo universal. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Palacio Ponce, Andrade Bolívar, mejor conocido como Simón Bolívar. Lamentablemente la infancia de nuestro libertador fue bastante triste, ya que perdió a su padre Juan Vicente a los 2 años y medio de edad y a su madre María de la Concepción a los 9 años. La educación de Simón Bolívar fue bastante informal,
considerando que no fue un alumno regular, que haya terminado sus estudios elementales hasta la universidad. En uno de sus viajes, Simón Bolívar conoció a María Teresa del Toro, con quien contrajo matrimonio, pero quien lamentablemente fallece después de haber tenido 8 meses de casado. Esto puso muy triste a Simón Bolívar, por lo cual juró nunca más volver a casarse. En sus múltiples batallas, Simón Bolívar no obtuvo el éxito que esperaba, pero esto no lo detuvo a seguir adelante. Al contrario, le daba el ánimo, la fuerza de mantener en alto su pensamiento libertario. Cada viaje que realizó Simón Bolívar en su juventud y su adultez le permitió obtener cúmulos de conocimientos previos, de valores culturales, sistemas políticos, criterios ideológicos, potenciales humanos, situaciones económicas. Bolívar consideraba sus viajes como algo fundamental para su carrera. Realizó 3 viajes a Europa, con diferentes motivos, pero con un solo fin: la formación de su personalidad, la búsqueda y la acumulación de conocimientos para tener un futuro mejor. ¿Quién fue Simón Bolívar? ¿No les parece una gran pregunta? Fue un militar y político venezolano de la época prerepublicana, de la Capitanía General de Venezuela, fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas en la emancipación de América frente al Imperio Español. Contribuyó de manera necesaria a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, nuestro amado Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela. Bolívar es considerado por sus ideas, acciones, el hombre de América y una figura destacada en la historia universal. Dejó diversos legados políticos en países latinoamericanos. En algunos de ellos lo hicieron como un objeto de veneración. Recibió honores en varias partes del mundo en forma de monumentos, estatuas, parques, plazas, etc. Asimismo, sus ideas y posturas políticas dieron origen a una corriente llamada bolivarianismo. 15 de agosto de 1805, juramento de Simón Bolívar en el Monte Sacro. Juro por Dios, juro por mis padres, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Con este pequeño discurso que realizó Bolívar frente a su profesor Simón Rodríguez, nace el compromiso de un venezolano por liberar un continente. El joven Simón Bolívar, con tan solo 22 años de edad, se proyecta en la historia de los hombres inmortales para glorificar un título que aparece por primera vez escrito en las páginas de la historia universal. Bolívar, sintiendo próxima su muerte, escribe una carta con su propio puño de despedida. Colombianos, mis últimos votos son para la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se contribuya a la unión, yo bajaré tranquilamente al sepulcro. Fue un viernes, 17 de diciembre de 1830, a la 1:03, con 55 segundos, fallece nuestro libertador Simón Bolívar, a los 47 años de edad, por una terrible enfermedad, la tuberculosis. Mesa directiva, docentes, compañeros, público presente. El líder nazi se fortalece al pasar del tiempo, buscando un objetivo para el bienestar común. El egoísmo no debe imperar entre nosotros y no ser débiles a causa de las vicisitudes que transcurren en nuestra existencia. El mensaje que nos deja Bolívar es tan claro y conciso como decir: la unión hace la fuerza. Muchísimas gracias. Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Simón Bolívar y su pensamiento libertario. Hoy voy a disertar sobre un hombre exclusivo y distinguido. Un hombre que se destacó no solo por su valentía, sino también por su honor y por su fuerza. Y también porque menguó por amor a su patria y nos dejó algo hermoso: el legado de la libertad. Señora rectora, autoridades de esta prestigiosa institución, miembros del jurado, maestros,
libertador, además de guerrero y estadista, fue un pensador que comprendió perfectamente lo que significaba libertad. Fue el único comunicador que trascendió lo que significaba esa palabra, libertad. Hoy, a los 130 años de su muerte, en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1930, Simón de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, renace en América. Usted me preguntará por qué. ¿Por qué? Si ella está muerto. Pero ¿sabe qué? Aunque su cuerpo yace en el sepulcro y los restos de su cuerpo se encuentran en el Seol, renace hoy en tu vida. ¿Saben por qué? Porque Simón Bolívar nos dejó el legado de la libertad. Nos enseñó y fue el mayor ejemplo que hemos tenido de superación y lucha. Cuando tenía 30 años, con sus músculos tensos y como siempre se caracterizaba su espíritu indomable y su voluntaria pasión por su patria y por la libertad, regresó a Caracas y con ese espíritu lo llamaron libertador. Fue proclamado en 1818, funda y dirige. Simón Bolívar tenía un sueño y ese sueño era mantener a toda una nación unida, porque él creía, no solo lo creía, era su ideal, que la unión hace la fuerza, y creía que mientras nosotros estemos unidos íbamos a ser indestructibles. Para alcanzar la libertad, Simón Bolívar recorrió 123 kilómetros, más que Colón y más que Vasco de Gama juntos. Llevó su antorcha libertaria más de 65 kilómetros de distancia, que es media vuelta a la tierra, para darnos y enseñarnos tan ansiada libertad. Porque eso era lo que quería darnos a entender Simón Bolívar. No solamente ser libres, sino también hacer nuestro ese legado. Amar, lograr y proteger. De ese Simón Bolívar es quien estoy hablando, compañeros. Simón Bolívar tenía una pasión indomable, quien alentaba todas sus batallas independentistas. No solo eso, sino también era la fuerza que lo mantenía vivo. Porque yo les recuerdo, como decían mis compañeros, pasó por muchas penurias, su corazón estaba destrozado, acongojado, porque desde muy pequeño, la muerte de su padre, de su madre, de su abuelo que fue su maestro, y no solamente eso, algo que lo marcó aún más, el amor de su vida, se muere a los 9 meses de casados. Eso lo entristeció tanto, eso lo marcó. Y en el monte de Sacro es donde él promete no volver a amar a ninguna más mujer. Y también se compromete con toda América y con su patria a luchar por la libertad y para sacarnos de ese yugo opresor, del yugo español. Luchó 15 años, tuvo más de 400 acciones armadas, libertó 6 naciones, 6 países, que ahora son Colombia, Ecuador, nuestra patria, Venezuela, Panamá, Perú. Y más que eso, tenemos que reconocer, compañeros, que Simón Bolívar, aunque no cumplió su sueño, sí lo cumplió. Ustedes van a decir, esta niña, esta cadete se está transversando. ¿Cómo que sí y no cumplió su sueño? Simón Bolívar no logró una nación unida, aunque nos dejó la libertad, porque ese era su ideal. Pero ¿sabes qué? Él sembró algo en nosotros, nos dejó ese ejemplo a seguir. Ese ejemplo de no ser de nadie, sino ser hombres libres, para servir y amar a nuestra patria. Compañeros,
Simón Bolívar tenía su alma, su corazón destruido porque no tenía familia y el amor de su vida se muere. Pero tenía un alma y un espíritu tan firme que a pesar de todas estas cosas, nunca se rindió. ¿Sabe? Simón Bolívar perdió algunas batallas. No siempre fue un campeón. Fracasó algunas veces. Salió huyendo, escapó. Sí, escapó, pero ¿sabe qué? Él nunca se rindió. Volvió a batallar para la independencia de cada nación. ¿Sabe? Simón Bolívar fue un líder. Aunque no estuvo en las batallas en la primera fila, aunque tampoco salió a pelear de primerito con su espada desenvainada, tampoco lo hizo, pero sí hizo algo por los héroes. ¿Y sabe qué? Nadie puede tener, pocas personas tienen las posibilidades de convencer a alguien para que se convierta en un héroe. Porque aunque él no pudo mantener toda una nación unida, otras personas sí lo pudieron hacer. Porque eso fue lo que él formó. Eso fue lo que él hizo. ¿Y sabe qué? Yo lo invito en esa hora. Porque aunque Simón Bolívar, aunque nuestro libertador esté muerto, tenemos que nosotros ser libertador de nuestras vidas. Porque aunque ya no estamos bajo la sumisión del yugo español, sí estamos siendo opresores de otras cosas. El egoísmo, la pereza, el alcohol, las drogas, la corrupción, la mediocridad. Son cosas que son yugos que están abarcando y asolando ahora nuestra humanidad, no solamente nuestras vidas. Y aquí nosotros somos los que tenemos que marcar esa diferencia. Viene a mi mente una frase que dice: quise cambiar el mundo y no pude. Cambié yo y todo cambió. Está en ti que muestra la diferencia. Porque tú no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tú. Y aportas demasiado al hacer eso. Vivimos en un mundo donde todos somos entes sociales, capaces pero intolerantes. Queremos ser comprendidos, pero no comprendemos. Vemos la paja en el ojo de mi compañero y no vemos la viga que hay en el nuestro. Compañeros, nosotros somos capaces y yo te invito a que tú seas como Bolívar, un campeón. Porque tú tienes sangre de campeón también. Bolívar, ¿por qué fue un campeón? Si usted me dirá, ¿y si fracaso? Bolívar fracasó. Pero ¿saben dónde está la victoria tuya? En que nunca te des por vencido. En que sigas luchando. Porque ahora no nos enfrentamos tras batallas ni enfrentamientos de guerra, sino que tenemos una batalla con nosotros mismos. El odio, la pereza y tantas cosas que están adueñándose de nuestra nación, de todo el mundo, que están haciendo que las cosas cambien. Depende de ti que marques la diferencia. Que seas tú quien sea el diferente. Porque tú vas a ser ejemplo para que otro sea igual que tú. Tú tienes sangre de campeón y tus límites solamente están en tu mente. Solamente está en tu cabeza. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y todo lo vas a poder mientras tú quieras. Habrá personas que te critiquen, sí. Bolívar fue avejado y vilipendiado muchas veces por eso. Pero te digo algo. Criticar y destruir es fácil. Solo quien ama de verdad puede construir. ¿Sabes? A nosotros nos han creado o vivimos en un mundo donde se piensa que es poderoso quien mata y quien destruye. Pero eso lo puede hacer cualquier necio. Si quieres ser grande, construye y salva. Cambia el egoísmo, cambia la pereza, cambia la corrupción, la mediocridad. Educa, siembra, salva. Porque todos somos llamados a hacer eso. Los seres humanos
de amar, porque por amor a su patria y a su gente, él fue el libertador. Señoras, señores, gracias. Y sordo retundando se dilata por la inflamada esfera, al Dios anuncia que en el cielo impera. Primera estrofa que forma parte del poema Canto a Bolívar del literato José Joaquín de Olmedo, para y por nuestro libertador latinoamericano Simón Bolívar, el precursor de nuestra libertad. Estimada mesa directiva y selecto jurado, queridos compañeros, un gran saludo de quien les está hablando. Simón Bolívar y su pensamiento libertario. Simón, José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponte Andrade y Blanco, al que nosotros conocemos tan solo con el diminuto nombre de Simón Bolívar, nuestro hermano de la aliada República Venezolana. El 24 de julio de 1783, Caracas, Venezuela, ve nacer aquel niño que más tarde libertaría América del yugo de esclavitud española que nos tenía amenazados y aterrorizados con las barbaries a las que estábamos expuestos. Con 15 años, él emprende un viaje a Europa, donde culmina sus estudios y se casa y conoce a su amada María Teresa Rodríguez del Toro, confidente e íntima. Tan solo transcurriendo 8 meses de casados, ella muere por una enfermedad tan cruel como es la fiebre amarilla. Lo deja solo. Pero esto no fue suficiente para que él perdiera sus ideales, sino que más bien fue un incentivo para luchar. Un hombre tan alto, tan excelso, con tan altos ideales como lo es Simón Bolívar, un hombre que luchó por la libertad de su patria, por la libertad de Latinoamérica y de un pueblo. Él siempre buscaba la patria libre, una patria grande, patria que tal vez no le hemos conseguido aún. Entre el masoquismo que nosotros, el pueblo, tiene, ya ha dejado a un lado las ligaduras de opresión que nos mantenían sometidos. Pero aún así, el pueblo no está libre totalmente, porque aún seguimos siendo masacrados y activados por la alta oligarquía de los pueblos que tenemos ahora. Nuestro país está siendo ahora masacrado por prácticamente un dictador que nos mantiene regidos a lo que él quiere y a lo que él desea. Simón Bolívar dejó plantado en nosotros algo para que nosotros tomáramos la casta y nos liberáramos de aquellos que nos pretenden destruirnos, como él lo dijo en una frase: como amo la libertad y tengo sentimientos nobles y liberales, amo la libertad, y si suelo ser severo, solamente es contra aquellos que pretenden destruirnos. Qué palabras la de nuestro libertador. Han llegado a mi corazón, han retumbado en mi mente y aún atraviesan mis pensamientos. Un hombre que nos dejó un ideal que lo llevamos en nuestra sangre, en nuestras venas. No nos dejemos conllevar por aquellos que se dicen llamar presidentes o aquellos que se hacen llamar dictadores. Nosotros somos lo que podremos cambiar. El cambio empieza por uno mismo. Si tú y yo ponemos de nuestra parte y emprendemos contra la libertad y nos ponemos para ser libres, lo lograremos, porque la unión hace la fuerza. Una patria unida jamás será vencida. Entre tantas frases y tantas cosas que he dicho ahorita, lo que para mí realmente es necesario y me importa es que todos ustedes que están aquí hoy puedan darse cuenta y podamos ser libres de la ignorancia, de las cosas que nos atan y no nos permiten ver más allá, porque Simón Bolívar dejó plantado en nosotros ese pensamiento, un pensamiento libertario, un sueño. Así que yo les propongo y les pido y los invito a que seamos libres y nosotros mismos pongamos nuestro empeño y busquemos algo mejor, un futuro digno para nuestros hijos, un futuro digno de gloria. Entre tantas cosas, Simón Bolívar es y será para siempre nuestro libertador. Gracias.
Vence a sí mismo, Henry Bock. Deliberación del jurado calificador. Mientras el jurado calificador va a deliberar, va a haber una participación del licenciado Oti Vera.